Un gran saludo a todos. Les habla Dante Urbina. En la discusión de una diferencia tan fundamental entre católicos y protestantes como la doctrina de la justificación solamente por la fe que mantienen los protestantes, se suelen enfocar normalmente en Pablo, en el apóstol Pablo. Hasta hay toda una discusión en torno a la perspectiva de Pablo, ¿no? La nueva perspectiva de Pablo, la antigua perspectiva de Pablo, etcétera. Pero ¿no resulta esto curioso? ¿No sería más interesante y más fundamental enfocarnos en Jesús? Esto es, evidentemente no va a haber contradicción entre Jesús y Pablo, pero llama mucho la atención el centramiento de los protestantes en la figura del apóstol Pablo para discutir este asunto. ¿Cuándo debería darse, pues, una mayor centralidad a la figura de Jesús? De hecho, como pueden comprobar, en el debate que sostuve sobre el tema de justificación con Carlos Veloz, pues la mayoría de versículos que trajo él eran del apóstol Pablo. Y yo fui capaz de responderle con el mismo apóstol Pablo, al punto que él decía, tú estás poniendo a Pablo contra Pablo, ¿no? No es el caso. Estoy poniendo a Pablo contra su malinterpretación del apóstol Pablo. Y asimismo cité múltiples palabras de Jesús mismo. De hecho, si ustedes revisan mi discurso de apertura en ese debate que encuentran en este canal de YouTube, en la lista de reproducción debates, verán que apelé mucho a las palabras de Jesús. Así que la perspectiva de Jesús sobre este asunto es fundamental. Ahora bien, en ese contexto sí he de señalar que el pastor protestante Will Graham hace un tiempo hizo un video señalando unas supuestas 5 razones por las cuales Jesús habría mantenido la doctrina de sola fide, la doctrina protestante de justificación solamente por la fe, ¿no? Aparte de todo tipo de obras. Y bueno, el objeto de esta disertación es responder a estos argumentos del pastor Will Graham, con quien pues se dio una coordinación fallida de debate, fallida por su parte, en tanto eventualmente ya no me respondió más, ¿no? Bueno, vamos a esto. Entonces, creo que va a ser una suerte de interacción interesante. En concreto, el pastor Graham da 5 textos bíblicos por los cuales él infiere que Jesús habría creído en la doctrina protestante, justificación por la sola fe. Lo que vamos a encontrar es que un patrón general en esas inferencias es que se trata de una falacia non sequitur, no se sigue. De los textos que él muestra, no se sigue que Cristo haya creído en la justificación solo por la fe al estilo protestante. Bien, vamos a hacer frente entonces a sus 5 argumentos. Primer argumento, apela a Lucas 23, 43. Vamos a ver las palabras del pastor Graham. A ver, déjenme compartir aquí. Acá con audio. Ya está. A ver. Aquí. Vendrá en gloria. Y Jesús, al ver la fe en el corazón de este varón, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Está tocando el consabido caso del buen ladrón, ¿no? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces se lo toma como un texto de apoyo para la sola fe. No solo ello, el pastor Graham llega al extremo de decir lo siguiente. A ver, ahorita les comparto. A ver. Sí, miren lo que dice el pastor Graham sobre el buen ladrón. Activamos audio del sistema. Miren lo que agrega. No había hecho ningún tipo de obra. Bien, esto es interesante. Dice, no había hecho ningún tipo, repito, ahí vieron sus palabras, ningún tipo de obra. Vamos a ver si esto es verdad. Pues bien, hay que responder que parece que el pastor Graham no ha prestado suficiente atención al texto bíblico porque dice que el buen ladrón no había hecho ningún tipo de obra. Pero basta ver los versículos anteriores, ni siquiera podemos decir que esto es después. Los versículos anteriores para que se caiga el caso del pastor Graham. Porque el buen ladrón habría hecho al menos 3 obras.
Primera, defiende públicamente a Cristo. Lucas 23 del 40 al 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún ahora temes a Dios? Ningún mal ha hecho. Pastor Graham no dice ningún tipo de obra, pero acá lo que tenemos es que el buen ladrón defiende a Cristo como un inocente, como alguien que está sufriendo sin haber hecho nada malo, sin haber hecho nada malo. En segundo lugar, tenemos que el buen ladrón reconoce su pecado, porque en Lucas 23:41, antes de Lucas 23:43, al que apela Graham, dice, recibimos lo que merecemos. Reconoce su pecado. Y en tercer lugar, sufre con paciencia, lleva su sufrimiento con paciencia, diciendo, padecemos con justicia porque recibimos lo que merecemos. Entonces, decir que no hizo absolutamente ningún tipo de obra es estar poco atento al texto bíblico y en consecuencia su argumento queda totalmente desinflado, porque basta demostrar, dadas las propias palabras de Graham, que el buen ladrón haya hecho algún tipo de obra, basta que haya hecho algún tipo para que ya lo que diga Graham no cuadre. Pues bien, ya ha demostrado al menos tres tipos de obras distintas que hizo el buen ladrón. Mucho más que muchos de nosotros. Bueno, vamos con su segundo argumento que apela a Juan 3 del 14 al 15. Vamos a escuchar al pastor Graham a este respecto. A ver, comparto. Aquí. Con sonido, compartir. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí estamos. Entonces, apela al texto, ¿no? Que dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso es una gigantesca falacia non sequitur si es que pretende que es un texto para apoyar la justificación por la sola fe. Ese texto simplemente afirma la necesidad de la fe para alcanzar vida eterna y como católico estoy de acuerdo, creo en la justificación por la fe, pero el texto en ninguna palabra dice solo, en ninguna parte. Ahora ustedes dirán, bueno, pero el único elemento que ahí menciona asociado a vida eterna es la fe. Ok, pero también tenemos pasajes bíblicos donde el mismo Jesús, que no creyó en la sola fe protestante, el mismo Jesús explícitamente afirma que para alcanzar la vida eterna se requiere también de las obras. ¿No me creen? Miren, Mateo 19 del 16 al 17. Se acercó uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? La vida eterna, dice la vida eterna. Y Jesús le responde, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Jesús le responde en términos de obras. Entonces, cuando vemos a Jesús completo en sus declaraciones, en Juan capítulo 3, ¿no? Lo que está citando Graham, Juan 3 del 14 al 15, sí, pone a la fe como un requisito para vida eterna, pero a su vez, en Mateo 19, 17, pone a los mandamientos como un requisito para la vida eterna, los cuales se asocian a obras. En consecuencia, cuando tomamos a Jesús completo, tenemos fe y obras para vida eterna. La postura católica. Vamos con el tercer argumento de Graham. Para ello, él toma el texto de Juan 5, 24. Vamos a revisar. A ver, ya. Les voy a compartir. Encendemos aquí. Ya está. Cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, tú puedes subir a Jesús. Los fariseos oyeron a Jesús, pero claro, si tú oyes la palabra de Jesús y crees al que le envió, ¿quién es aquel que envió a Cristo? El Padre, tiene vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Aquí tenemos incluso una muestra de la doctrina de la justificación. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. De nuevo, una gigantesca falacia non sequitur. Este texto afirma la necesidad de la fe para alcanzar vida eterna, pero en ningún momento dice que basta solo la fe.
No dice eso. Entonces, Graham pretende, con base en este texto, excluir que las obras puedan jugar un papel en la salvación misma, ¿no? Pero resulta que, como ha mostrado el académico protestante Matthew Bates, PhD por la Universidad de Notre Dame, la palabra griega pisteo, que comúnmente se traduce como creer, en realidad puede traducirse mejor en la generalidad de textos como ser fiel o estar en fidelidad. Se asocia fidelidad. De este modo, la justificación final se da no solo en función de la fe, sino también en función de las obras. Y esto lo enseña el propio Jesús. ¿Y sabes dónde lo enseña? Unos versículos más adelante de lo que citó Graham. O sea, simplemente es cuestión de tomar la Biblia completa, por favor. Entonces, Juan 5:24, que toma Graham, muestra la justificación por la fe, pero no demuestra la justificación por la sola fe. Ahora vean lo que dice unos poquititos versículos adelante, Juan 5:29. Lo leo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este texto es evidentemente soteriológico. Resurrección de vida es salvación porque se pone en contraste con la condenación. ¿Y a qué se está asociando aquellos? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se demarca quién sale a resurrección de vida y quién sale a resurrección de condenación? ¿Cómo lo demarca el texto? ¿Cómo lo demarca Jesús? En función de obras, los que hicieron lo bueno. Entonces, para llegar a la justificación final, el día último tendremos que se da en términos de obras, como constantemente insiste Jesús en el Evangelio, como mostré en mi discurso de apertura en mi debate con Carlos Veloz. Ahí lo tenemos. Justificación final en términos de obras. Esa es la perspectiva completa de Jesús. Jesús no era sola fide. Bueno, vamos a seguir refutando por aquí. Ya. Vamos con el cuarto argumento del pastor Graham. Él apela a Juan 6, del 28 al 29. Vamos a escucharlo. Y dice Jesús, mira, esta es la obra de Dios. Ellos están hablando de obras, 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 obras. Jesús contesta en el singular. Hay una obra que agrada a Dios, y curiosamente ni siquiera es una obra humana. Es que creáis en el que ha enviado. Absolutamente increíble. Ahí lo tienen. Que creáis en aquel que le ha enviado, ¿no? Entonces dice que hay una obra que agrada a Dios. A ver, pero ciertamente, eso es la fe. Eso es la fe, ¿no? Y dice que aquí Jesús contesta en singular. Hay una obra que agrada a Dios. Está bien. Sabemos que la fe agrada a Dios. Sabemos que la fe se requiere para justificación. Sabemos que la fe es necesaria para esto. Claro que sí. Entonces, cualquiera de esos puntos es compatible con la visión católica, pero no dice solo que creáis, nada más, en exclusión de absolutamente todo lo demás. Toda la justificación se resuelve única y exclusivamente por la fe. Pero Graham más bien toma este pasaje como pretendiendo descartar absolutamente, pues, todo tipo de obra, ¿no? Pero el punto es que sus propias palabras a continuación muestran que eso no es lo más correcto. Voy a compartirles el clip. A ver, acá sería... Ya. Vamos a compartir. Aquí está. Y como legalistas están pensando en términos de obras. Me imagino que ellos esperan la siguiente respuesta de parte de Jesús. Bueno, si queréis agradar a Dios, tenéis que hacer peregrinaciones a Jerusalén 3 veces al año, tenéis que ayunar, tenéis que dar limosna, tenéis... Entonces, Graham pone el contexto de que Jesús les estaría respondiendo que tienen que creer en respuesta a que los judíos que en ese momento le cuestionaban estarían pensando en términos de obras, ayunos, peregrinaciones a Jerusalén, etc.
Pero no se da cuenta entonces que Jesús a lo que se estaría oponiendo, por lo tanto, cuando les llama a la fe, no es tanto el contexto de que Jesús quiere excluir todo tipo de obra, no, sino que en ese contexto específico, según las propias palabras de Graham, Jesús estaría descartando el legalismo judío de las obras de la ley, pero no las obras del amor y la gracia, que son de las que hablé en el debate y de las que hablamos los católicos. Esas obras de amor en el orden de la gracia son las que se requieren para justificación. No está descartando esas Jesús. Es más bien las recoge y valida. Miren, el mismo Jesús en Marcos 12, del 33 al 34, dice lo siguiente. A ver, veamos. Se acerca un escriba a Jesús frente a que Jesús le preguntó cuál es el mandamiento importante, ¿no? Como que le devolvió esa pregunta. Y dijo el escriba, amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús le respondió. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, las obras de la caridad, las obras del amor, esas no las está descartando. Lo que está descartando es el legalismo de los judíos de los holocaustos y sacrificios. En consecuencia, en el contexto, cuando a Jesús le preguntan, ¿qué obras debemos hacer? Y Jesús responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no está poniendo la fe en oposición a todo tipo de obras, sino la fe en oposición al legalismo de los judíos. Pero cuando se va al orden del amor, más allá de ese legalismo, como respondió sabiamente este escriba, Jesús lo ve bien. Y ya vimos que Jesús asocia este mismo tipo de obras a justificación. A justificación. Estas obras del amor. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 25, del 31 al 46, Jesús explica cómo será el juicio final, cómo será la justificación final. Utiliza la palabra griega dikaio para referirse a los justos, que es la palabra griega que utiliza Pablo para hablar de justificación, e identifica a esos justos en función de sus obras de misericordia, de caridad, de amor. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve forastero y me alojaste. Entonces, la perspectiva de Jesús es muy parecida a lo que ha venido a llamarse como la nueva perspectiva de Pablo. Es decir, Jesús está, al resaltar la fe, no descartando todo tipo de obra, sino descartando las obras distintivas, ritualistas de los judíos por los cuales ellos pretendían gloriarse. Bien. Ahora, hay que decir asimismo que la fe agrada a Dios, ¿no? Así lo apuntaba el pastor Graham. Y es correcto, él dice, hay una obra que agrada a Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es correcto, la fe agrada a Dios, pero también le agradan las obras. Y Dios muestra su agrado por nuestras obras, incluso cuando nos llama a justificación final. ¿No me creen? Pues voy a refutarlo con el propio Jesús, que en Mateo 25, 23, cito la versión Reina Valera Gómez, versión protestante, dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. Y luego dice, ahí mismo, entra en el gozo de tu Señor. Nota esa conexión entra en el gozo de tu Señor, ¿qué es? Entra en la vida eterna. Y como le dijo antes, bien, siervo bueno y fiel. O otras traducciones dicen, bien hecho, siervo bueno y fiel. No simplemente, creyente, entras para acá. Eres creyente, entra en la vida eterna. Sino en términos de bien hecho, siervo bueno y fiel. Eso es obras, eso es fidelidad, eso es perseverancia. Entonces, esa es la perspectiva completa de Jesús. Ciertamente, la fe es una obra que agrada a Dios y una obra que, como don de la gracia, Él hace en nosotros. Claro que sí, eso también lo creemos los católicos. Pero las obras también están para justificación final. Hay que ver completo a Jesús. Vamos con el quinto argumento. Pastor Graham apela a Juan 11 del 25 al 26. Vamos a compartir sus palabras. Compartir en el sentido de mostrarlas, ¿no? A ver, aquí, pantalla, audio sistema, ya estamos. Vamos a escuchar. Y Jesús dice, vamos a ver, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Claro, Marta no sabía que Jesús iba a resucitar a Lázaro aquella misma tarde. No lo sabía. Entonces, aquí Graham pues toma el texto, ¿no? El que cree en mí vivirá. Ok. De nuevo, una gigantesca falacia non sequitur de manual. Inferir que Jesús creyó en la sola fe al estilo protestante a partir de ese texto no se sigue. O sea, inferir que porque Jesús en este texto vincula la vida eterna a la fe, implica que entonces Jesús creyó en la salvación por la sola fe, sería tan absurdo como inferir que porque en Mateo 19:17 Jesús vincula la vida eterna a cumplir los mandamientos, como ya le leí, habría que inferir que Jesús cree en la salvación por las solas obras. Sería absurdo. Simplemente se trata de que en este texto Jesús menciona la fe como una condición para vida eterna, como un requisito para vida eterna, para salvación. Pero en Mateo 19:17 vincula la misma vida eterna, el mismo término vida eterna, a cumplir los mandamientos. En consecuencia, si tomamos completo a Jesús, Jesús sí creyó en la justificación por la fe, pero no creyó en la justificación por la sola fe. Y al mismo tiempo encontramos que Jesús creyó en la justificación final en términos de obras. Por lo tanto, el esquema completo es que Jesús cree en la justificación por fe y obras. La perspectiva católica. Entonces, ahí lo tienen, ¿no? La enseñanza de Jesús tiene que tomarse completa. Todos los textos a los que apela Graham para decir que Jesús creyó en la sola fe solo muestran que Jesús creyó en la necesidad de la fe para la salvación. Y eso ya se sabe. Pero ninguno muestra la sola fe. Pero bueno, Graham insiste en el error, insistiendo a su vez en inferir que aquí Jesús quiere descartar las obras, ¿no? Descartar obras. Vamos a ver cómo Graham impone esta inferencia sobre ese pasaje. Miren. A ver, compartir. En esta tarde es que Jesús no habla aquí de obras de penitencia, no habla de ayunos. Entonces ahí dice Graham, no, aquí Jesús no habla de obras, etc. Pero como ya hemos precisado, viendo los propios textos bíblicos, si Jesús se opone, se opone, sí, a las obras hechas por mero legalismo. Esas obras al estilo fariseo en que se enfocaban los judíos por mero legalismo, sí, esas, claro que no justifican, pero no descarta las obras del amor, sino que enfatiza la necesidad de las mismas. Y no solo para que uno muestre que es cristiano obediente, como dicen algunos protestantes, ¿no? Como que solo fuera para eso, para demostrar que uno está en obediencia ante los hombres. No, Jesús enfatiza la necesidad de buenas obras para alcanzar la salvación. Y se los demuestro. Dice Jesús en Mateo 5:20, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, está condicionando la entrada al reino de los cielos en términos de nuestra justicia. Y si ustedes ven los versículos siguientes, Jesús pasa a hablar en términos de obras que nosotros tenemos que hacer, habilitados por su gracia, claro está. Y de esas obras hablo, de las obras de la gracia, pero esas obras que tenemos que cumplir y que son condición para alcanzar vida eterna, porque lo pone, no entraréis en la vida eterna, por tanto son una condición, son obras que tenemos que hacer. Porque si ustedes ven esta afirmación en Mateo 5:20, les invito, lean lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? El Sermón del Monte. ¿Y qué es el Sermón del Monte? Exigencias morales muy superiores. Por ejemplo, dice, no cometerás adulterio, ¿no? Ahí Jesús, en Mateo 5, del 27 al 28, Jesús refiere, ¿no? Decía la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo que el que mire a una mujer de forma codiciosa, deseándola en su corazón, ya ha adulterado con ella en su corazón. Entonces, Jesús pone un estándar moral más alto que tenemos que cubrir. Jesús sí está hablando de nuestras obras que tenemos que cumplir para alcanzar vida eterna. Los escribas y fariseos, por ejemplo, no cometían adulterio, pero tal vez por dentro tenían un montón de deseos impuros a los que daban rienda suelta. De hecho, Jesús dice que estaban podridos por dentro. Eso dice Jesús sobre ellos. Entonces,
de lo que se nos está pidiendo es un estándar moral más alto que lo externo. Tenemos que interiormente llegar a un mayor nivel de bondad. Es más, miren la exigencia de Jesús. Ustedes dentro de las exigencias que da Jesús van a encontrar esta. Amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Miren, ¿qué dice la ley estándar? Es ama a tu amigo, odia a tu enemigo. Pero Jesús nos llama a cumplir obras, una ley superior. Tenemos que amar a nuestros amigos, lo cual es obvio y fácil, y amar a nuestros enemigos. Entonces, el contexto mismo en los versículos siguientes de Mateo 5:20 muestra que cuando Jesús dice, si vuestra justicia no supera la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, está requiriendo de nuestras obras, le cuadre o no a la teología del pastor Graham. Asimismo, noten que en el pasaje que acabo de citar, Jesús dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. No dice porque son hijos. O sea, Jesús no dice, dado que son hijos, las buenas obras les salen en automático, porque como ustedes ya tienen fe y son hijos de Dios, las buenas obras salen facilito, en automático, no hay problema. No, Jesús dice, ¿para qué? O sea, es una condición, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Asimismo, en Mateo 5:7, Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Les pregunto, señores, ¿qué es la justificación si no alcanzar misericordia de Dios? Y la justificación final si no el alcanzar finalmente la misericordia de Dios para ser salvos. Pero el punto es que acá Jesús lo está condicionando a que seamos misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. No dice simplemente, los que alcanzaron misericordia de Dios ya les salen automático, solito, casi como si fuera meter una moneda en una máquina expendedora, las obras de misericordia. Por el solo hecho que tuvieron fe ya salen en automático. No. O sea, Jesús dice, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces, hay una misericordia de Dios que nos alcanza y nos transforma y esa es la justificación inicial. Pero luego tenemos que perseverar en obras para alcanzar la justificación final de la misericordia de Dios, salvándonos el día último. Esa es la enseñanza completa de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. En consecuencia, cuando se toma a Jesús completo y no recortado, es obvio que Jesús no creyó en la sola fide protestante.